Muy buenas noches, estimados colegas. Es un gusto poder saludarlos en esta noche. Bueno, me voy a presentar y también me gustaría que cada uno de nosotros podamos presentarnos, ¿no? Para poder conocernos. Me siento privilegiado, es una linda oportunidad poder conocerlos a través de este medio y poder compartir, ¿no? Las estrategias que mi persona utiliza durante la asignatura de sociales. Es un gusto grande. Mi nombre es Freddy Samuel Núñez, soy de la ciudad de Yacuiba, trabajo en el Colegio Espadi. Así que es un gusto poder estar y es un privilegio poder tener este espacio, ¿no? Con ustedes. Así que, queridos colegas, yo me voy a presentar entonces. Vuelvo a reiterar, mi nombre es Freddy y soy del SPADI. Entonces me gustaría que tal vez cada uno de nosotros pueda decirnos su nombre, ¿no? Y de qué colegio pertenece, a qué institución está trabajando. Así que voy a continuar a ver con la profesora Gisela. Profesora, buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Gisela Casanovas Malúe y trabajo en el Colegio Adventista de Trinidad, en el área de Ciencias Sociales. Un gusto, profe. Un gusto poder conocerle. Muy bien, Igualmente. vamos a continuar con el profe Joseph, que se nos presenta. Buenas noches a todos, un saludo, van a disculpar, no tengo la cámara encendida, estoy en la calle ahorita, llegando a casa. Mi nombre es Joseph Blas Sánchez, trabajo en el Colegio Adventista Santa Cruz, con los cursos de primero a cuarta secundaria A, B y C. Excelente, un gusto, profesor. Vamos con la profesora Lía de Villabuyo, ¿no? Vamos a pedirle a la profe que se presente. Buenas noches, Licene. Soy la profesora Lía Padilla, soy del Colegio Villabús Yapacani. Muy bien, un gusto, profesora, nuevamente poder reencontrarnos, ¿no? Porque la profesora trabajó también acá en el SPA y es un gusto nuevamente poder reencontrarse. A ver, Igualmente, Licene. tengo acá la profesora Silda. Buenas noches, profe. Mi nombre es Hilda León Cifuentes. Trabajo en el Colegio Puerto Quijarro, aquí en la frontera con Brasil, y estamos trabajando con los cursos de primero a sexto de secundaria. Excelente, profesora. Muchas gracias. Y tengo al profesor José Luis. Sí, ¿cómo está? Buenas noches, profe. A todos ahí los colegas, ¿no es cierto? Mi nombre es José Luis Josué Salazar, ¿no es cierto? Trabajo en dos instituciones, en el Colegio Adventista de Montero, como también en Jacinto Supo, en Warnes. Qué bueno, Así es. profe. Muy bien. Y tenemos también a la profesora Zulma, ¿no? Un gusto poder saludarle nuevamente, profe Zulma, que se presente de qué colegio nos visita. Pastor Freddy, buenas noches, de Guayaramerín, el Elmet Badford. Buenas noches, profe. Un gusto poder nuevamente reencontrarnos por este medio, ¿no? Algunos profesores tengo la oportunidad, el privilegio de conocerlos y también a otros recién, ¿no? Poder conocerlos a través de este medio. Entonces no me estoy olvidando de nadie más. Creo que somos 6, 7 con mi persona. Muy bien. Vamos a iniciar entonces, queridos profesores, a través de una oración. Voy a pedirle, por favor, a la profe Zulma que nos guíe con la oración. Sí, pastor, oremos. Padre querido, muchas gracias, Señor, por este momento, la oportunidad, Señor, de confraternizar, compartir conocimientos entre docentes. Permite, Señor, que el pastor Freddy pueda dar las metodologías, las herramientas, Señor, para que los maestros puedan aplicar en cada unidad educativa. Hágase tu voluntad en esta noche y que todo lo que se haga sea para honrar tu nombre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a iniciar en esta noche para poder ir compartiendo, ¿no? La metodología que he empleado en esta asignatura y ver lo que me ha dado resultado, algunas falencias también que yo he podido percibir dentro de la asignatura y algunas cuestiones que han sido positivas, ¿no? Para poder trabajar
en esta asignatura que es de mucha relevancia, las ciencias sociales. Y primeramente voy a compartir mi pantalla para dar un modelo tal vez de cómo elaboro yo el PDC, ¿no? Un modelo de cómo trabajo con el plan. Seguramente muchos de nosotros tenemos diversas formas de elaborar nuestro PDC y en su momento siempre tenemos esta oportunidad para poder compartirlo, ¿no? Entonces yo voy a compartir acá de manera breve un pequeño modelo, ¿no? De lo que he elaborado. Y luego voy a compartir las diapositivas, ¿no? Mostrando algunas imágenes y todo lo que hemos venido trabajando durante estos primeros meses del año. Bueno, el PDC, como acostumbramos siempre a enfatizar lo que es el Plan Maestro de Desarrollo Espiritual, el PMD, ¿no? También hacemos hincapié a las actividades del PCP, el objetivo holístico del contenido, ¿no? En este caso estoy mostrando el curso de quinto, ¿no? Nos tocó un tema, los contenidos que estamos avanzando en este nuevo mes, hemos venido viendo, es acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eventos que evidentemente son muy importantes dentro del área histórica, ¿no? Son eventos muy trascendentales del siglo XX, ¿no? Y hoy revivir esos acontecimientos para transmitir a los jóvenes este conocimiento es un desafío, ¿no? Entonces eso me ha llevado a trabajar de diversas formas, ¿no? El otro día una colega me preguntaba, profe, ¿cómo usted ha hecho que los estudiantes despierten el interés en el área, ¿no? Entonces yo le respondí, una de las cuestiones que hice fue relacionar con con los temas de interés de ellos, ¿no? Hoy en día los jóvenes tienen otras ideas, ¿no? Otra forma de pensar, su interés va distraído hacia la tecnología, los videojuegos, la música. Y una de las cosas que yo noté es que ellos juegan muchos videojuegos de guerra, ¿no? Videojuegos bélicos. Entonces yo percibí eso, ¿no? Identifiqué, ¿no? Y charlando así les dije, pero ustedes a veces juegan y ni siquiera conocen sobre lo que están jugando, porque los videojuegos de guerra están relacionados con los eventos históricos, ¿no? Entonces eso despertó un poco el interés de ellos por aprender más sobre estos temas, ¿no? Entonces vimos lo que es el nazismo alemán, estamos viendo el holocausto judío y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Evidentemente hay mucho para hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un tema muy extenso, pero seleccionamos los sucesos más relevantes, ¿no? Luego están las orientaciones metodológicas, que va la práctica, la teoría, ¿no? Y la valoración, ¿no? Esos tres aspectos que son muy importantes, junto con el producto y la aplicación de la fe y la enseñanza, ¿no? En esta cuestión, bueno, yo de formación soy teólogo, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar y fue una linda experiencia en Guayaramerín, ahí junto con la profe Zulma como capellán. Y ahí fue donde identifiqué tal vez que me gustaba mucho el área de la educación, ¿no? Me gustaba mucho la enseñanza y necesitaba prepararme más para tener más recursos pedagógicos, ¿no? Eso me llevó a hacer una maestría en educación y bueno, actualmente trabajo también en el Colegio Espai y trabajo en una universidad, ¿no? Soy docente en una facultad de Derecho. Y para mí, bueno, esta es la primera vez que yo estoy dando la materia de sociales, ¿no? Años anteriores trabajé con filosofía, psicología y literatura, pero siempre tenía ese deseo de dar esta materia, ¿no? Porque desde estudiante siempre me ha gustado las humanidades, las ciencias sociales, la historia, y eso me ha llevado a autoeducarme más sobre el tema, ¿no? A realizar más cursos sobre esto, y eso también voy a compartir, ¿no? ¿Qué recursos me han contribuido a mi formación para poder transmitir a los jóvenes? ¿Qué plataformas yo visito donde sustraigo mucha información para poder hacer la clase, ¿no? Los criterios de evaluación están las dimensiones del ser, el saber, el hacer y el decidir. Y en la fe y enseñanza, bueno, hemos relacionado mucho qué podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial con relación a la fe, ¿no? Hemos hecho mucho hincapié al valor al prójimo. Hemos visto que durante la Segunda Guerra Mundial se vio muchas atrocidades, ¿no? Mucha maldad, mucha discriminación hacia el prójimo, y bueno, incentivamos a los valores del amor al prójimo, ¿no? Aplicando algunas meditaciones que están en Romanos y en Mateo, para poder asociarlo y relacionarlo, ¿no?
con lo que estamos avanzando, ¿no? Poder dar la parte de la fe y la enseñanza. Entonces, para que de una manera la clase también pueda ser reflexiva, ¿no? Que no solamente tengamos los contenidos históricos, la teoría, sino que también todo esto nos lleva a reflexionar, ¿no? ¿A qué punto la maldad humana, el pecado, devastó a la humanidad con los sucesos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué podemos aprender de esto, ¿no? ¿Qué lecciones podemos aprender, ¿no? Entonces, de esa forma también introducimos lo que es la fe y la enseñanza en estos avances que estamos trabajando. Y finalmente acá están el producto y las referencias bibliográficas, ¿no? Que por lo general he utilizado libros y también, bueno, en estos casos hablar de estos temas, hay diversidad de documentales, diversos documentales, expertos que hablan sobre este tema, enciclopedias, libros, ¿no? Y eso lo voy a compartir ahora cuando muestre la diapositiva. Muy bien, y en estos momentos voy a compartir la diapositiva para mostrarle algunas imágenes de cómo hemos trabajado con ellos acerca de algunas exposiciones, principalmente que hemos hecho de manera creativa, ¿no? Ilustrativa para que ellos puedan tener más interés por la materia, que ese es el desafío que todo maestro tiene, ¿no? Que los estudiantes se puedan interesar por nuestra materia, que puedan sentir un gusto especial, ¿no? Y se sientan atraídos por lo que nosotros enseñamos. Entonces aquí voy a compartir. Muy bien. Quiero empezar con esta imagen, ¿no? Una película que ganó el Oscar, hablando especialmente de los temas de la Segunda Guerra Mundial, que se llama La lista de Schindler, ¿no? Oskar Schindler fue un empresario alemán que salvó a muchos judíos del Holocausto, ¿no? Una persona que dio trabajo a los judíos para que evitaran ir a los campos de concentración. Entonces su historia, su biografía fue muy, muy interesante, a tal punto de que la proyectaron a una película, ¿no? Y en ella aparece una escena muy interesante que me llamó la atención, ¿no? Donde los alemanes están seleccionando a los judíos, cuáles les servía para que ellos puedan trabajar y cuáles no les servía, ¿no? Para que evidentemente sean llevados a la cámara de gas y les quiten la vida, ¿no? Dentro de ellos seleccionaban especialmente a la gente que sabía trabajar de manera manual, ¿no? Es decir, obreros, fabriles, trabajadores. Y ahí aparece un profesor, ¿no? Un profesor de historia, ¿no? Y de literatura. Entonces, a lo que el soldado alemán nazi le responde que no necesitaba, que no era esencial, ¿no? Para lo que ellos estaban buscando. Pero este profesor dice, yo enseño historia y literatura, ¿no? ¿Cuándo dejó de ser eso esencial, ¿no? ¿Cuándo dejaron de ser esenciales las humanidades? Es la gran pregunta de todo amante de las ciencias sociales, ¿no? Cuando hablamos de ciencias sociales, es un campo muy amplio, ¿no? Son diversas disciplinas, ¿no? Está la antropología, la sociología, la filosofía, está la historia, está el derecho. Son todas las áreas de las letras, ¿no? Una persona que le apasiona las ciencias sociales va adecuándose a estas disciplinas, ¿no? Es un amante de las letras, de los libros, a diferencia de las ciencias exactas que están más relacionadas con el área científica y los números, ¿no? Entonces, durante la época del Renacimiento, nosotros conocemos, y más adelante, los siglos que continúan, había mucho interés sobre las letras, ¿no? El valor al arte, a los libros, la gente leía bastante. Sin embargo, esto fue cambiando con el tiempo, ¿no? Hoy en el siglo XXI hemos visto que poco a poco han ido feneciendo las humanidades, ¿no? Hay poco interés hacia las áreas de las ciencias sociales, ¿no?
Evidentemente a nosotros, en base al currículo que tenemos, nos toca trabajar más que toda la parte de la cívica, la historia nacional, también algunos eventos internacionales, pero limitamos a eso, ¿no? Lo que es sociales en el área de secundaria. Sin embargo, es un desafío hoy en día poder reivindicar esta área, ¿no? Esta disciplina, ¿no? Que es muy fabulosa, que seguramente nosotros amamos, ¿no? Y que nos encanta enseñar. Entonces, ¿de qué momento dejó de ser esenciales, ¿no? Hoy en día es muy difícil que encontrar muchas oportunidades para un profesional de esta área, ¿no? Evidentemente lo relacionamos más a la educación, porque nos encanta enseñar, nos encanta transmitir información, pero es algo que uno debe ponerse como desafío como maestro de volver a reivindicar esta asignatura, ¿no? Que las ciencias sociales puedan ser valoradas dentro de la sociedad y que los estudiantes puedan ver en ella una herramienta importante para reflexionar sobre los sucesos del pasado, ver cómo está la situación en el presente y qué se puede mejorar en el futuro, ¿no? Las ciencias sociales encajan diversos índoles de nuestra sociedad, ¿no? Puede ser la economía, la política, el estilo de vida, los pensamientos, los conflictos. Entonces, si no analizamos todas estas cuestiones que están envueltas en nuestra sociedad, no conocemos en qué mundo vivimos, ¿no? En qué país estamos. Si no valoramos nuestra cultura, no logramos tener identidad. Entonces, por eso es que la materia que nosotros enseñamos es de mucha relevancia, ¿no? Eso nos lleva a prepararnos cada día más para poder trasladar y compartir buena información, ¿no? Entonces, esto es lo que me hizo pensar en esta escena, ¿no? Un profesor se pregunta de en qué momento dejó de ser importante, ¿no? La historia, la literatura, las ciencias sociales, ¿no? Evidentemente, nuestra labor hoy en día es reivindicar el área, ¿no? Hacer ver de que tiene mucha importancia, ¿no? Todas las materias son importantes, está claro, ¿no? Sin embargo, muchas veces si direccionan tal vez las ciencias exactas con mayor relevancia, se da más interés a esas áreas, pero nuestro deber de nosotros también es poder mostrar que el área que estamos enseñando es de mucha importancia en la sociedad, ¿no? Para que los estudiantes aprendan a desarrollar lo que es un pensamiento crítico, aprendan a cuestionar los eventos que pasan a su alrededor, dentro de su país, dentro de la sociedad, dentro del mundo, cada fenómeno que se da y cómo el mundo va cambiando, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Entonces, eso es importante que ellos tengan un criterio para analizarlo, cómo ha sido el pasado, escarbar bien a fondo, para entender lo que es el presente y qué cosas pueden mejorar en el futuro, ¿no? Como futuros profesionales dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, las ciencias sociales lo que nos da ese espíritu crítico, ¿no? Esa necesidad de ser curiosos y de ser fascinados con la historia, ¿no? Con los eventos. Entonces, hoy en día tenemos un gran desafío como maestros en esta área, ¿no? Una de ellas es reivindicar y despertar el interés de los estudiantes hacia nuestra materia, ¿no? Seguramente muchos que estamos acá ya hemos sentido eso, ¿no? Hemos logrado alcanzar a nuestros estudiantes y que ellos tengan ese interés especial por nuestra asignatura, ¿no? Entonces estamos cumpliendo con esa labor, ¿no? De que evidentemente todo maestro quiere que cada estudiante se sienta seducido, apasionado por la materia, ¿no? Que no simplemente la vea como un medio para aprobarla, sino que pueda aprender, ¿no? Pueda aprender algo nuevo, ¿no? Y que él pueda darse cuenta de que eso le contribuye en su vida práctica. Entonces, vamos a continuar. A ver, un momento, se ha colgado la diapositiva. Voy a volver a compartirla. Ya, ahora vamos a continuar. Y bueno, en esta
instancia vamos a ver algunas debilidades que yo he podido encontrar, ¿no? Luego de haber hecho esta introducción acerca de lo que significa, desde mi parecer, el desafío que tenemos en la asignatura, las debilidades que he podido encontrar, ¿no? Al ser la primera experiencia, la primera vez que he tenido de compartir esta materia, bueno, es que para casi todas las asignaturas de existen libros ACES, ¿no? Para poder orientar acerca de la materia, ¿no? Pero en nuestro caso, tal vez nosotros, está claro que las ciencias sociales se adapta de acuerdo al contexto, ¿no? De cada país, de cada región, y eso va modificando, ¿no? En cuanto a la historia, en cuanto a aspectos cívicos. Entonces, ¿cómo poder trabajar con un texto, no? Yo he podido elaborar, me ha faltado, he trabajado con un texto de primero y de segundo de secundaria. Luego les voy a mostrar cómo he hecho mis textos. He ido seleccionando información, he ido poniendo los temas que quiero avanzar y de qué forma he ido haciendo. Un texto obviamente te lleva tiempo, ¿no? Poder hacer de cada curso, ¿no? Pero es importante tener tal vez un material de apoyo, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos mucho acerca de sucesos teóricos, es importante siempre ilustrar con imágenes, con fotografías, y si ellos tienen un texto ahí al lado, van a poder estar más relacionados, ¿no? Con lo que estamos avanzando. Entonces, esa tal vez haya sido una debilidad que he podido encontrar, ¿no? Eso me ha llevado a una necesidad de poder darme forma de poder tener mi material propio, ¿no? Poder trabajar en un material propio para que sea una orientación hacia los estudiantes. Otra debilidad es el desafío de mostrar a los estudiantes que la materia de ciencias sociales tiene una gran relevancia académica y que muchas veces está infravalorada dentro del sistema educativo, ¿no? Al menos en mi contexto, en el colegio en el cual estoy trabajando, he podido percibir eso, ¿no? Que a veces los estudiantes simplemente querían aprobar la materia, ¿no? A veces no había ese valor eh, hacia la materia, pero hoy hemos ido despertando poco a poco la curiosidad, el entusiasmo para que ellos se den cuenta de lo importante que es, ¿no? Entonces ese es un desafío que he podido notar en algunos cursos específicamente. Y la participación y atención colectiva durante las clases, ¿no? Algo que todo maestro anhela es que, bueno, los estudiantes sean participativos, ¿no? Que estén atentos a lo que estamos explicando, ¿no? Entonces, esa es una debilidad que uno siempre tiene que trabajar y fortalecer, ¿no? Eso también me encontré, ¿no? Al comienzo, poca participación, eh, ciertas distracciones. Entonces, eso me ha llevado a trabajar en los siguientes aspectos, ¿no? Que voy mostrando. Y algunas fortalezas que hemos ido trabajando es, por ejemplo, la adaptación rápida en la asignatura, ¿no? Por medio de capacitación y autoeducación voluntaria. Eso me llevó a adaptarme rápido, ¿no? Traté de adaptarme lo más rápido posible. Y bueno, en mi caso, pude hacerlo porque siempre me ha gustado desde que soy estudiante, ¿no? Eh, Incluso hice un diplomado en ciencias sociales y me encanta, me fascina el área, ¿no? Después, despertar el interés, la curiosidad a través de la relación de los eventos históricos y culturales con los temas de interés de los estudiantes, ¿no? Era lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Asociar, relacionar con los temas que ellos tienen interés, ¿no? Porque en todo está sumergido las ciencias sociales, ¿no? En las noticias que ven, eh, en las películas, en las series, que a veces ellos están observando, en los videojuegos, siempre hay eventos dentro del campo que nosotros enseñamos, ¿no? Pueden ser los conflictos bélicos, las guerras, los problemas, entonces eso hace que ellos despierten curiosidad, ¿no? Aparte de que existen películas muy biográficas, series muy biográficas, que hablan acerca del Imperio Romano, acerca de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo eso, que ellos puedan ir cultivando un interés, ¿no? Se sientan atraídos por aprender más de historia, ¿no? Más de sucesos que han pasado en la humanidad. El punto 3, desafiar al estudiante a adquirir el hábito de la lectura para comprender plenamente ciertos conceptos que se imponen en la asignatura, ¿no? Bueno, nosotros enseñamos letras, ¿no? Enseñamos historia, enseñamos cívica. Y evidentemente somos personas que
tenemos el hábito de leer, pues, ¿no? De seguir aprendiendo más, de seguir ampliando nuestros conocimientos, ¿no? Seguir sustrayendo información para poder transmitirla mejor hacia nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, uno de los desafíos que yo trabajé mucho y que también trabajo hoy con los universitarios, porque doy la materia de expresión oral y escrita, es el despertar el hábito de la lectura, ¿no? Que es un hábito que hoy en día, al menos en nuestro país, es muy escaso, ¿no? El otro día había un artículo del Deber que decía que casi el 49, casi la mitad, el 50% de nuestro país no lee, ¿no? Y el otro 50% si lee es porque hay una exigencia en el colegio, hay una exigencia en la universidad, pero muy pocas son las personas que leen por placer, ¿no? Leen por aprender. Entonces, eso he trabajado con ellos, ¿no? Les he mostrado algunos materiales que yo me compraba, que tengo dentro de mi biblioteca personal y les incentivaba a que ellos dentro del colegio tienen lo que es el plan lector y que los padres muchas veces cuando yo era el maestro de lenguaje también les decía que comprar un libro no es un gasto, es una inversión, ¿no? Es una inversión a nuestro conocimiento. Todo lo que amplíe nuestro conocimiento, un curso, un taller, un libro, es para que crezcamos, ¿no? Gasto es lo que hacemos en otras cosas, yo los hacía reflexionar de esa forma, ¿no? Entonces, poco a poco ellos han ido teniendo ese interés. Recientemente volvieron del viaje del Colecán y algunos estudiantes vinieron con libros. Me dijeron, mire, profe, conseguí este libro, ¿no? Porque quedaron fascinados con lo que estábamos viendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso me llamó la atención, ¿no? Ver que ellos están despertando ese hábito, ¿no? Ese interés. Muchos han reconocido, han dicho, ¿cómo podría mejorar? ¿Qué libro me sugiere? Se han acercado a preguntarme, ¿no? Entonces, hemos ido trabajando de esa forma, ¿no? Porque nuestra área es de letras, la lectura es lo que fortalece el área que nosotros enseñamos, y el interés personal, ¿no? Nosotros enseñamos un contenido, pero ellos pueden ampliarlo a través de una autoeducación, viendo videos, viendo documentales, porque mayormente en el campo de las ciencias sociales hay mucha bibliografía, ¿no? Bibliografía. El aspecto 4, motivar al estudiante a despertar interés por temas relacionados a su contexto, actuar desde un trasfondo histórico y reflexivo, a desafiar que el estudiante sea analítico y adquiera un pensamiento crítico, ¿no? Hemos trabajado mucho en eso, ¿no? Que ellos puedan desarrollar pensamiento crítico, ¿no? Que puedan generar sus propias ideas, ¿no? Y que también las puedan fundamentar con objetividad, ¿no? Entonces, hemos hablado mucho acerca de las opiniones, ¿no? A veces como sujetos, de manera subjetiva, opinamos sobre muchos temas, pero sin tener conocimiento, ¿no? La opinión es válida, en el siglo XXI toda persona es libre de opinar, pero no define que sea una verdad, ¿no? Para encontrar una verdad sobre un tema, es importante estar informado, tener conocimiento, ¿no? Y entonces yo les decía que la mejor forma de adquirir esos conocimientos es a través de los libros, a través de los documentales, las cosas que ellos sepan seleccionar, qué cosas van a leer, qué cosas van a observar, que aprovechen el tiempo, ¿no? Entonces eso les va a dar más herramientas, que no se conformen simplemente a querer aprobar, sino que busquen un aprendizaje, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico es lo que lleva al desarrollo de ideas y bueno, las ideas hacen de que ellos puedan crear nuevas cosas el día de mañana, ¿no? Para crear nuevas cosas, para buscar un desarrollo en la sociedad, primero hay que pensar, ¿no? Aplicar nuestro pensamiento, ¿no? Pero para pensar hay que conocer, hay que tener ese conocimiento. Y el aspecto 5 es creatividad en las exposiciones para ilustrar más los eventos trascendentales de la humanidad, ¿no? Esto fue tal vez algo muy importante que trabajamos, ¿no? Salir de las exposiciones tradicionales, ¿no? En la cual es que muchas veces el estudiante se pare a leer una parte de lo que está diciendo, o lo que ha escrito en la cartulina, y repita, ¿no? O memorice para un momento. Entonces, tratamos de trabajar de manera más creativa en las exposiciones, ¿no? Acá voy a mostrar algunas imágenes, cómo fueron las exposiciones que ellos fueron haciendo. Un momento, nuevamente se me... Entonces, acá voy a mostrar imágenes, cómo hicieron sus exposiciones, ¿no? De qué forma trabajamos,
cómo mostraron creatividad, y fue algo que a mí me sorprendió, ¿no? Puse el desafío y ellos, pues, la gran mayoría lo hizo con mucho entusiasmo y con muchas ganas de interesarse más sobre el tema, ¿no? Sobre lo que estamos avanzando. Muy bien, entonces empezamos a hablar acerca de los grandes imperios, de un poco lo que fue la historia a comienzos en siglos pasados en la humanidad, los grandes imperios que surgieron, ¿no? Seleccionamos algunos de los más importantes y ellos, una de las formas que les dije que iba a evaluar iba a ser mucho la creatividad en cómo iban a hacer sus exposiciones, es decir, vestimenta, datos curiosos, dinámicas importantes. Entonces, de esa forma fuimos trabajando, ¿no? Por ejemplo, acá vemos a las señoritas vestidas de vikingo, ¿no? Ellas tuvieron esa obsesión por este tema porque, bueno, evidentemente es un tema que llama la atracción de los jóvenes porque se han producido series sobre esto, se han producido videojuegos, películas, ¿no? Y entonces ellos se han mostrado con mucho interés de hablar acerca de esto, igual que la filosofía, ¿no? Soy maestro de filosofía y de la mitología griega, se han mostrado con mucho interés, ¿no? Han hablado de Egipto también y del Imperio Romano, ¿no? Ellos nos han detallado en sus exposiciones, nos han llevado a un momento atrás, cómo era el pasado, ¿no? Desde la forma, cómo era la vestimenta, cuál era la forma de creer de aquella cultura, de aquel imperio. Entonces era como trasladarnos unos minutos al pasado y que ellos sean los protagonistas de la clase, ¿no? Quitar también un poco de lado que muchas veces nosotros somos los protagonistas cuando hacemos una clase magistral y damos muchos datos históricos, teóricos, pero que en algún momento ellos sean, ¿no? Porque son los que tienen que ser los protagonistas máximos y que se sientan seducidos, ¿no? Por los eventos importantes que hubo en la humanidad, ¿no? De esa forma entonces fuimos trabajando y yo quedé muy sorprendido porque los veía muy entusiasmados, ¿no? Diciendo, bueno, yo voy a vestirme de esta forma, voy a traer esto, que aquello, incluso cuando hablamos de mitología griega, hicieron hasta un plato griego, ¿no? Ellos investigaron, ¿no? Y compartieron ahí con el curso. Entonces salimos un poco de los métodos tradicionales en cuanto a las exposiciones, ¿no? Darle un poco más de creatividad. Y eso fue haciendo que ellos tomen interés, ganas, entusiasmo por la materia, ¿no? Entonces yo puse el desafío y bueno, ellos arremetieron, ¿no? Los jóvenes hoy en día tienen ese entusiasmo, simplemente hay que trabajar en ver la forma como hacerlos despertar ese interés, ¿no? Y pienso que este método a mí me ha resultado, ¿no? Me está resultando de manera satisfactoria. He visto que ellos tienen el entusiasmo de ser protagonistas en las exposiciones y de traer siempre cosas novedosas, ¿no? De igual forma trabajamos, por ejemplo, en lo que es nuestro país, ¿no? Eh, Muchas veces hablamos mucho acerca de lo que es la importancia de los eventos internacionales, pero lo nacional es necesario que tengamos la identidad y conocer más de cerca tal vez los departamentos. Hemos trabajado en ello, en la geografía, especialmente de ciertos departamentos. Y eso también me ha llamado la atención porque los chicos trajeron desde su gastronomía, por ejemplo, lo que es Santa Cruz, la vestimenta, datos muy importantes, centros turísticos. Ellos pudieron ampliar un poco más sus conocimientos acerca de lo que hay, ¿no? En nuestro país, la cultura y los lugares que deberíamos conocer, ¿no? También, por ejemplo, en Potosí trabajaron con todo esto, ¿no? Fueron muy creativos al diseñar, por ejemplo, los lugares turísticos, ¿no? La Casa de la Moneda, el Cerro Rico, se vistieron de mineros y bueno, hicieron muy buenas explicaciones, ¿no? Entonces tratamos
de que las exposiciones, como digo, sean un poco diferentes, ¿no?, de lo habitual. Y esto fue haciendo de que ellos les agrade, ¿no?, les guste, ¿no? Es más, yo vi su esfuerzo y quedé muy sorprendido, ¿no?, por el entusiasmo que tenían, ¿no? No lo vieron en ningún momento como algo pesado, sino estaban cada momento me preguntaban cuándo nos toca, qué queremos exponer, qué vamos a traer esto, estaban muy motivados, ¿no? Entonces eso lo vi muy favorable. Eh, También hablamos acerca de algunos países para eh, trabajar mucho en la cultura general que ellos deben tener, ¿no? Los continentes, trabajamos continentes africanos, Sudamérica, eh, Europa, y a veces seleccionamos algunos países de gusto de ellos, ¿no?, para poder conocer un poco más. Y entonces, de igual forma, trabajaron de manera creativa. Estuvimos hablando de la Guerra del Chaco. Tenemos planificado un viaje acá a Villamontes, que queda a 1 hora de Yacuiba, ¿no? Hay un museo histórico, ¿no? Entonces yo quedé muy sorprendido con la información que los chicos tenían, ¿no? Les desafié a que buscaran libros, les desafié a que ellos hicieran exposiciones muy buenas, y evidentemente les gustó mucho el tema, ¿no? Entonces reforzamos mucho a través de documentales, también se han producido desde películas clásicas y una actual que ha salido, ¿no?, acerca de la Guerra del Chaco, a fin de que ellos tengan ese interés, ¿no?, esa pasión por saber un poco más sobre la historia nacional y los sucesos importantes que hubo en nuestro país, ¿no? Entonces también trabajamos el tema de las leyes, la Constitución, ¿no? Trabajamos con exposiciones acerca de ellos, donde ellos sean protagonistas y conozcan un poco más lo que es los derechos y los deberes de cada ciudadano que hay en nuestro país, ¿no? Muchos de ellos quedaban sorprendidos, dijeron, ahora voy a poner en práctica, no sabía esto, porque ellos mismos fueron protagonistas, ¿no? A veces cuando uno puede tal vez darle la información desde al frente, a veces vemos que ellos, en algunos casos, no todos están atentos, algunos son distraídos, ¿no? Pero cuando ellos son protagonistas, tienen una forma más genuina en cuanto a su aprendizaje, ¿no? Como que se sienten más interesados y más fascinados por lo que es la asignatura, los temas que estamos viendo, ¿no? Entonces, si bien pienso que la teoría es importante y que nosotros tenemos ese gran desafío de trasladar, también pienso que los estudiantes son los protagonistas del aula, ¿no? Y que ellos en algún momento tienen que tomar las riendas y impulsarlos, desafiarlos y animarlos, ¿no? A que ellos tengan interés y en algún momento ver la creatividad, la información que ellos manejan, ¿no? Y bueno, acá en este caso trabajamos acerca de las dictaduras, ¿no? De manera ilustrativa, ¿no? Porque lejos estamos de admirar lo que fue la Alemania nazi y todo lo desastroso que fue ese periodo, ¿no? Pero para hacerlo más realista las exposiciones, ellos vinieron uniformados de alemanes, ¿no?, de nazis, y entonces ellos estaban en el papel, ¿no?, protagónico, ¿no? Recordaron cómo era ese periodo y también las dictaduras que hubo en Bolivia, ¿no? Entonces estuvimos trabajando en este aspecto y de esta forma, ¿no?, el holocausto judío, ahí vemos judíos, soldados nazis, fueron exposiciones muy creativas, ¿no? Y yo vi mucho entusiasmo en ellos por tener ese interés por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, para hacer la clase más ilustrativa, ¿no? Para que ellos puedan un momento viajar y ver cómo era la vestimenta, cómo era el pensamiento, cómo era la forma de ellos, de cada general de alto mando de la Alemania nazi, y todos los personajes que fueron importantes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El caso de Stalin, la Unión Soviética, y ellos, yo quedé muy admirado por la emoción que tuvieron al momento de ilustrar esto en medio de sus compañeros, ¿no? Entonces fue un método pienso que me dio resultado, porque ellos tomaron mucho interés por la materia, ¿no? Hubiésemos tomado tal vez el método tradicional, no sé si hubiese tenido tanta eficacia, pero después de todas estas exposiciones que hemos venido trabajando, he visto interés por querer leer más, por querer informarse más sobre el tema, por querer saber más de documentales, y hemos dejado en ello esa necesidad de querer aprender más sobre algunos temas, ¿no? Entonces, algunos recursos tecnológicos que a mí me son importantes, podría citar muchos libros, pero hoy en las ciencias sociales
nosotros hay muchos libros que son liberados, ¿no? Y tenemos amplia información, ¿no? Entonces, especialmente hay algunos canales en la plataforma de YouTube que yo siempre observo. Tengo el hábito de leer, me encanta, me apasiona, ¿no? Pero a veces por el tiempo, últimamente no he podido agarrar libros, incluso me he comprado y no puedo leer. Pero a veces antes de acostarme o algo, me informo acerca de algunas plataformas que son muy educativas, ¿no? Que pueden servirnos, ¿no? Por ejemplo, en la área nacional, en lo que es la historia de Bolivia, estas plataformas me han servido mucho, documentales de historia y Black Diamond, ¿no? Donde hay mucha información nacional, ¿no? De todos los sucesos, desde guerra, desde gobiernos, desde la economía, cosas muy importantes, ¿no? Podemos encontrar un historiador muy importante en nuestro país, Mauricio Cazorla, ¿no? Tuve la oportunidad de participar en muchos eventos que él explicaba algunos sucesos importantes en nuestro país, y también esta plataforma Memorias de Bolivia, donde informa bien detalladamente eh, las anécdotas especiales que han sido parte de nuestro país. Y en el área internacional, bueno, estas páginas, Historia Incomprendida, Biographic, Memorial Grego, Memorias de Tiburón, son expertos los que evidentemente hacen sus videos, ¿no? Con mucha bibliografía, lo que hablan está muy detallado en los libros, y son expertos que evidentemente trasladan una buena información, ¿no? Café Kioto y el profesor Jonathan Ramos, creo que son de mis favoritos, suben videos a cada momento y videos muy importantes, ¿no? Y en cuanto a guerra, están las historias bélicas que merecen ser contadas, y Der Jürgen, ¿no? Son algunos medios con los cuales yo he trabajado y que pienso que a mí me han ampliado mucho mi información personal, ¿no? Sobre algunos temas, ¿no? Me han ayudado mucho a comprender más acerca de esos temas de los cuales estamos llevando, porque son muy bibliográficos, ¿no? Evidentemente, ver a veces un video, un documental, nos facilita el tiempo, ¿no? Aunque lo ideal, obviamente, siempre es la lectura, ¿no? Algunos tips didácticos que hemos trabajado, por ejemplo, hemos trabajado mucho en debates también, ¿no? Ciertas ideologías, corrientes, para que ellos tengan argumentos al momento de hacer un debate, ¿no? En clase, por ejemplo, sobre algún tema. Y entonces acá he encontrado algunos apps, algunas aplicaciones que pueden ayudarles para cómo poder realizar un debate importante, ¿no? Cómo identificar las falacias en el debate argumentativo. A veces hoy vemos que un debate es ponerse a pelear o discutir, insultarse, y está lleno de falacias, ¿no? No va direccionado a un intercambio de opiniones, ¿no? En el cual todos puedan crecer, ¿no? Entonces ver la esencia de lo que es el debate, y ellos puedan saber cómo identificar si esto es un debate o no, ¿no? Hay muchas, identificar especialmente la falacia, ¿no? Cómo crear un guión de cómic, ¿no? Y cómo elaborar, para elaborar una clase, ¿no? Hoy en día hay muchos libros que están sumergidos como historietas y cómics, ¿no? O mangas. Los jóvenes de la actualidad son muy seducidos especialmente uno los puede identificar en su gusto, ¿no? El anime. Ellos tienen mucha obsesión por, es decir, por los dibujos animados japoneses, ¿no? Eso es lo que he podido notar yo. Y a veces esto obviamente es contrario a nuestra fe, ¿no? Eh, entonces, una de las cosas que he visto que hay para que ellos no elijan algo malo para leer o ver, hoy en día ya hay mangas, así en dibujos animados, los libros más importantes de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, autores como Karl Marx, George Orwell, Aristóteles, Platón, ¿no? Ya están hechos así en manga, ¿no? Como que para que sea una lectura accesible para un adolescente o un joven, ¿no? Para que ellos lean algo beneficioso, algo que tenga que ver con las ciencias sociales, algo que los ayude a crecer, ¿no? Y no simplemente puedan entretenerse, sino que adquieran conocimiento, ¿no? Entonces, a ellos les gusta, algunos son muy creativos con el arte, cómo hacer un cómic, ¿no? Cómo contar una historia, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer un resumen sobre algún suceso que estamos avanzando, ¿no? De manera más creativa. Entonces, hemos visto
que estas aplicaciones son importantes, ¿no? Ahí podemos encontrar nosotros cómo descargar algunos cómics importantes, ya más animados como para jóvenes y adolescentes, y que estas historias, estas historietas, estos mangas, les puedan llamar más la atención, ¿no? Entonces ha sido un mecanismo importante que he visto en cuanto a los TICs didácticos para trabajar lo que es debate, para trabajar lo que es lectura y para trabajar lo que es creatividad, ¿no? En cuanto a resúmenes que ellos hagan, ¿no? Entonces, eso ha sido todo, queridos profesores. Quiero agradecerles por su tiempo y en estos momentos tal vez hay alguna consulta, alguna pregunta o algún aporte personal, podemos realizarlo. Tal vez alguien nos gustaría compartir especialmente algún medio o algún recurso que le ha sido favorable. Antes de poder cerrar, voy a mostrarles los libros que les había prometido mostrarles, cómo hice más o menos mi texto. Seguramente algunos de ustedes ya han elaborado también, ya viene trabajando muchos años en el área. Pero en mi caso hice de esta forma, ¿no? Aún me falta los otros cursos, solamente en este año pude hacerlo de primero y segundo, y aún estoy trabajando con los demás cursos, ¿no? Para tener mi recurso personal. Además de que evidentemente están las cartillas del Ministerio de Educación, ¿no? Pero muchas veces pienso que es importante seleccionar también la información que nosotros manejamos, porque como digo, la web nos facilita mucho en cuanto a información en libros, documentales, y podemos añadirle y ampliar incluso en algunos temas, ¿no? Bueno, de esta forma empezamos a hacer nuestros materiales de manera sencilla, rápida, ¿no? Añadirle dibujos, añadirle contenidos. Aquí, por ejemplo, lo que es la fe y la enseñanza, ¿no? Estamos hablando sobre la geografía, física, sobre lo que es nuestro planeta Tierra y cómo fue formado. Entonces ahí aproveché a introducir la historia del Génesis, ¿no? Lo que tiene que ver con los días de la creación. Y entonces ahí realizamos cuestionarios, ¿no? Que van relacionados con versículos bíblicos, ¿no? Vamos trabajando lo que es la fe y la enseñanza, ¿no? Hacemos la teoría, toda la teoría importante, ¿no? Sobre el tema, pero sin dejar de lado lo que la filosofía adventista nos insta, ¿no? Que es producir la fe y la enseñanza, ¿no? Entonces, de esa forma fuimos trabajando. Por eso digo que tener a veces un texto hecho por uno mismo, seleccionando los temas que dispone el ministerio, es importante, ¿no? Entonces, de esa forma, para que ellos también agarren el texto, en un momento lean, participen, opinen y hagan cuestionarios también, actividades, y que la clase sea un poco también dinámica, ¿no? Aquí también, por ejemplo, vemos, ¿no? Acerca de cómo tratar de poner ciertos versículos, ciertas enseñanzas, ciertas historias de la Biblia, para que podamos aplicar, ¿no? Lo que es la fe y la enseñanza. Entonces, eso ha sido todo. Quiero agradecer el tiempo. No sé si hay alguna consulta más, tal vez alguna opinión acerca, algún aporte, algún comentario, o alguien quiere compartir en estos minutos que nos quedan, tal vez alguna metodología que le ha sido de gran relevancia. Muy bien. Muy bien, queridos profesores. Entonces, quiero agradecer el tiempo por haberme escuchado, por haber tenido esta oportunidad, y espero en algún momento podamos conocernos, ¿no? De manera personal y poder escuchar de cada uno de ustedes las experiencias que cada uno tiene, ¿no? En cuanto a la asignatura. Pienso de que es una asignatura fabulosa la que dictamos. En lo personal me encanta mucho las ciencias sociales, las humanidades, y pienso de que evidentemente hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho por trabajar,
hay mucho por reivindicar lo que es la asignatura y ver las estrategias que debemos emplear, ¿no? Entonces, eso ha sido todo. Quiero agradecer, me sobra aún hay tiempo, pero muchas gracias. Gracias, profe Freddy. Ahora es el espacio de cada uno de nosotros, ¿no? Para poder hacer alguna consulta y también realizar aporte, ¿no es cierto?, sobre la materia, tal vez alguna actividad, cómo realizar este segundo trimestre, ¿verdad? Todos tenemos la palabra para participar. Si no hay voluntarios, profe Freddy, usted puede preguntar, ¿no? A cada Ya, uno. muy bien, Lice. A ver, me gustaría consultar a la profe Zulma, ¿no? Que fue también mi colega, que trabajamos mucho tiempo. Bueno, estuvimos ese año en Guayará y que la verdad que me ayudaron mucho a crecer, ¿no? En mi primera experiencia estando ahí en Guayaramerí. Y sé que ella tiene mucha experiencia ¿no? Ahora como directora. ¿Qué nos podría aconsejar acerca de la materia, ¿no? O qué recursos ella ha visto que le son importantes al momento de transmitir la enseñanza, ¿no? En el área de sociales. Profe Zulma. Ya, a ver, parece que no. Mm, Ya si no, la profe Lía. Yo sé que la profe Lía trabajó un buen tiempo también en el Colegio Espai con esta materia. Y tal vez algunos Buenas recursos. noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha, profe. Sí. Bueno, la verdad, ¿no? Muy agradecida por los aportes que usted nos ha dado. Es muy interesante, ¿no? El tema de la vestimenta de los estudiantes en cada acontecimiento que ha pasado. La verdad que eso despierta mucho el interés, ¿no? Hay algunas lecturas que engloba gran parte de la historia. Por ejemplo, hay una obra que es de Domitila Chungara, que habla todo lo que ha sido, digamos, la parte de la historia de las dictaduras, desde las revoluciones, solo que a veces el tiempo no nos da mucho para hablar ese tema, ¿no? O plantear una obra para leer, ¿no? Pero de todas maneras, es importante, ¿no? Implementar obras, ¿no? Es muy importante implementar obras más que todo para sector de secundaria, para poder un poco desarrollar más, ¿no? Su capacidad de análisis, ¿no? Bueno, profe, ¿no? Muy interesante, la verdad, sus exposiciones que ha mostrado y también las estrategias que ha utilizado, ¿no? Muy interesante. Muy bien, gracias, profe. Gracias por compartirnos ese dato importante, ¿no? El tema de las obras, que es algo que evidentemente tenemos que trabajar, ¿no? Con la literatura boliviana nacional, que hay muchos escritores que identifican, ¿no? Especialmente los sucesos políticos, económicos, sociales de nuestro país y que también es importante que como bolivianos tengamos esa identidad, ¿no? Pero a veces es cierto, el factor del tiempo nos condiciona, ¿no? Pero es importante darnos ese espacio, ¿no? A ver, voy a consultarle al profe José qué metodologías él nos podría compartir con la experiencia que él tiene en el área. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, dice. Bueno, yo por mi parte, todo el año pasado, como era virtual, trabajé con la elaboración de diapositivas. Empecé a ahondar bastante en lo que era PowerPoint. Pude explotar, creo, al máximo la herramienta y más o menos crear un diseño ya de lo que es mi diapositiva, ¿no? El tema del título, las imágenes, la posición de la imagen, el tipo de letra. Este año traté las consignas que sean más específicas en la propia diapositiva y poner un versículo, ¿no? Por ejemplo, algunos proverbios que habla sobre la flojera y alguna frase que hable sobre eso también para que el estudiante al momento de escribir la consigna y lo que va a hacer, pues tenga esa reflexión de lo importante que es poder cumplir la actividad que se le va a corresponder. Y bueno, hemos estado ahí, ¿no? En el colegio
Ya ahora en esta parte presencial se ve que obviamente hay todavía las secuelas de la pandemia en algunos cursos que tengo como tercero, cuarto, pero en primera y secundaria, ¿no? Ahí la mayoría de los chicos están atentos y vamos aprendiendo. Sobre todo lo que hacemos es tomar los apuntes, ¿no? De todo lo que vamos viendo en las diapositivas. Voy filtrando varias cosas de los textos también, varios términos, palabras, las cosas más resaltantes que pueda haber. Hacemos material de apoyo para los parciales, para que ellos estudien. Y bueno, pues ahí ya llega el momento de los parciales y ellos estudian. Y bueno, eso es más o menos lo que yo hago ahí, ¿no? En mi aula. Y le ha ayudado a los muchachos a también a mejorar. Varios de ellos se han puesto las pilas. Hay algunos que, bueno, tienen ahí las dificultades, sobre todo con las tareas. Pero ahí vamos, ¿no? Es importante esta materia. Quizás en algún momento, como usted mencionó, no se le da la importancia necesaria, pero yo creo que, y se los dije en algún momento a mis estudiantes, que los 4 pilares de secundaria son religión, sociales, lenguaje y matemáticas, ¿no? Que son la base sobre lo que se construye después encima de eso, ¿no? Algunos de ellos a veces tienen el concepto de que es química, de que es física, que es lo otro, lo esto, pero en realidad la materia es muy importante, ¿no? Y poder aprender y ahondarse en eso, ¿no? Y profundizar. Así que eso, por la parte de las diapositivas, a mí me ha facilitado porque como tengo paralelos, uso para 3 cursos lo mismo y proyectamos ahí en el televisor que tenemos en el colegio, en la data. Y ahí, de alguna manera, igual para que el estudiante pueda estar más atento también, ¿no? Al momento de escribir y eso también me ayudaba que la disciplina y el orden de clase también, ya que ellos están ocupados en el aula, ¿no? Y justo en los momentos que no están desocupados ya empiezan a hacer bulla, a chapotear y a molestarse y todo. Entonces, por lo menos ahí en el momento que ya estamos trabajando, como están ocupados y tienen que escribir, apuntar y atender, ya está ahí el televisor, que también es algo que, como han tenido la virtualidad, ¿no? Y han estado frente a una pantalla, todavía está relacionado a eso y por lo menos ahí tenemos las clases, ¿no? Y tranquilo, ahí que vamos avanzando, ¿no? Siguiendo adelante. Excelente, profe, muchas gracias. Profe Freddy, Sí, profe. profe, bueno, no, tal vez, ¿no? Como usted menciona, es muy importante resaltar un poco la creatividad, motivar a los estudiantes. Yo me he dado cuenta, ¿no? En estos años que tal vez falta un poquito implementar algunas actividades para sociales, porque hay, ¿no? Por ejemplo, olimpiadas de física, química, matemática, lenguaje. Tal vez podríamos hacer entre todos los profesores de sociales una, no sé, pues un concurso de producción, digamos, ¿no? Ya sean diferentes, sea historietas, cómics, o ensayos, artículos directamente de sociales, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Porque hay mucha creatividad en los estudiantes, ¿no? Y tal vez eso, ¿no? Sería de, no sé, tal vez decirle al Alice Miguel, ya que usted está por ahí, ¿no? Encabezando esta actividad, para que podrían de alguna manera, para que podamos producir, ¿no? Excelente idea. Profe, ahí pido la palabra. Quizás en esa parte lo que usted menciona es bueno, pero algo que usted puede tener en cuenta es que si tiene una iniciativa, usted lo puede llevar ya directo con el proyecto a su colegio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, en agosto vamos a hacer un concurso de dibujo respecto a todos los personajes históricos que han participado en la gesta de independencia de América, para que los estudiantes ahí dibujen y mezclando lo que es artes plásticas con historia, ¿no? Mm, Y después a fin de año tenemos un concurso, pues, en quizzes que vamos a hacer con otros colegios fuera de nuestro sistema, en Santa Cruz. Pero yo les animo que si usted tiene un proyecto, una idea, puede hacerlo y preséntelo a su colegio y lo más probable es que le digan que sí. Y eso va a ayudar también a que después, fogueándose, ya usted pueda ver los parámetros después para presentar proyectos a mayor escala, ¿no? Entonces, eso es bueno. Yo creo que es más que todo en el poder pensar y tomar y poderlo presentar, ¿no? Porque si es dentro de su colegio, su propia administración la aprueba y usted puede hacer, y hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Dentro de eso y así ir avanzando también en eso, ¿no?
Esa sería mi sugerencia mía, por gusto. Yo estoy con estos dos proyectos este año, el concurso de dibujo y la Copa de la Sabiduría. Y eso, ¿no? Y usted lo puede preparar en un proyecto, ¿no? En PDF. Yo encontré ahí en Google, busqué pasos para hacer un proyecto educativo y me guié sobre eso para poderlo hacer y presentarlo, ¿no? Y estoy seguro que el colegio le va a apoyar, por lo menos en el caso mío así ha sucedido. Bien, gracias, profe. Sí, es cierto, ¿no? Lo que dice el profe, y lo que dice también la profe Lía, trabajar en proyectos, ¿no? Es cierto, podemos hacer muchas cosas interesantes y trasladarlo al contexto, ¿no? En nuestro colegio. Sí, nosotros estamos también con eso de los viajes. Incluso algunos padres de familia se mostraron muy interesados, decía, hacer un proyecto de hacer un documental, ¿no? Acerca de la guerra del Chaco, como estamos cerca aquí. Y también hemos pensado en un concurso igual por la creatividad que han mostrado ellos, ¿no? En cuanto a exposiciones muy creativas y vestimenta. Pero es bueno que podamos siempre compartir los proyectos que tengamos, ¿no? Me pareció interesante escuchar lo que dice el profe Jose, siempre para darnos nuevas ideas y así poder adaptarlo a nuestro colegio, ¿no? Porque evidentemente hay mucho por hacer, ¿no? Y me parece muy interesante de poder trabajar en base a proyectos, ¿no? Para que así podamos dejar algo en el colegio y que podamos despertar la motivación en la asignatura. Muy bien, a ver, quisiera consultarle a la profe Silda. Profe, buenas noches. ¿Qué metodología usted ha utilizado y que le ha sido favorable en la asignatura? Ya. Aparte de buscar los libros, buscar los temas que no tenemos, ¿no? Un libro guía para que nosotros podamos dar las clases. Hemos tenido que recopilar la información de un lado, de otro lado, ¿no? De los videos también. Creo que he utilizado bastante, aparte de la teoría, los videos de apoyo, ¿no? He buscado los videos y como el año pasado estábamos trabajando con la plataforma iClass, entonces era más sencillo para que ellos lo puedan ver en casa y puedan realizar actividades que se le pedía al estudiante. Y también el tema de investigación. Estoy trabajando con investigaciones. Los estudiantes buscan la información y lo llevan a la clase y también lo defienden. Entonces ahí vamos complementando el conocimiento, la búsqueda de ellos de información y vamos aclarando dudas en la clase por medio de exposiciones ya sea grupales o también personales. Las actividades estoy tratando de integrarlas de manera grupal, ya que el año pasado estuvimos virtual, ¿no? Entonces, creo que trabajar en equipo aquí en el colegio es necesario. Entonces, estoy tratando de implementar eso, aparte de la teoría, ¿no? Muy bien, excelente, profe. Algo muy importante, ¿no? Despertar ese interés siempre en la investigación, ¿no? En los trabajos que siempre les pedimos a los estudiantes, ¿no? Y yo eso les digo, la generación de nosotros nos tocó ir a las bibliotecas, a los libros, ¿no? Hoy ellos tienen mucha información en la web, ¿no? Pero que tienen que ser bien selectivos, ¿no? Y al igual que usted, profe, como mencionaba, yo también me encontré esa dificultad, ¿no? Y me llevó a recapitular, es cierto, a hacer los temas en base a otra información, ¿no? Nos lleva tiempo, pero pienso que también es importante cuando uno logra tener su material ya, porque es como que nos genera más confianza, ¿no? Lo que vamos a avanzar, lo que vamos a decir. Pero muy bueno. Para finalizar, la profe Gisela, profe, tal vez algún método que usted pueda compartirnos en esta noche que le ha sido satisfactorio en la materia. Muy buenas noches para todos. Bueno, mi metodología que estoy utilizando yo, por ejemplo, para impartir mi clase, primeramente le doy al estudiante el contenido, ¿no? Que vamos a avanzar en la clase para que él vaya estudiando, ¿no? Lo que vamos a avanzar y no llegue en cero. Entonces, y
y ya una vez en la clase aclaramos dudas, y para eso para que el estudiante pueda tener interés en la materia, porque yo estaba viendo que no asimilaba mucho, el estudiante no tenía interés. Ahora ya estoy viendo que está teniendo interés con esta metodología que estoy utilizando, ¿no? Por ejemplo, a contarle la historia como un cuento, ¿ya? Yo me elaboro mis cuadros didácticos para llevarle al estudiante, y se lo puedo compartir en pantalla. Sí, profe. Ya, por ejemplo, aquí es el tema que he avanzado con la Revolución Nacional de 1952 y sus efectos. Entonces yo voy contándole al estudiante, mostrándole, por ejemplo, esta fotografía, y le voy explicando, ¿no? La Revolución Nacional es un hecho importante que se dio en nuestro país en el año 1952, pero para que nosotros podamos entender este hecho importante, tenemos que conocer, primeramente tenemos que irnos a conocer el gobierno de Mamerto Urriologoitia, ¿no? Le voy contando al estudiante así, como un cuento, ¿no? Tenemos que conocer primero qué fue lo que hizo este presidente, ¿no? Entonces yo le voy indicando así que este presidente utilizó como política de gobierno el censo poblacional, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, el crecimiento de la población alcanzaba 1.8 millones de habitantes en el año 1900, y en el año 1950, ¿no? La población iba aumentando. Entonces voy indicando así, pero también hay que irnos al hecho histórico de la Guerra del Chaco, porque aquí en la Guerra del Chaco salieron personajes importantes, ¿no? Que dieron aporte para solucionar los problemas que había en ese país. Entonces yo le voy contando así conforme una historia, y para eso yo me elaboro otro documento más que les doy en la clase, ¿no? Le doy el documento para que ellos puedan asimilar de esa forma, ¿no? El tema. Entonces, ya yo acá lo tengo, la Revolución Nacional, aquí lo tengo elaborado el documento, y les entrego en ese momento a los alumnos para que ellos lean, ¿no? Y conforme yo voy dando la clase, pasando las imágenes, le voy explicando, le voy nombrando, entonces ellos van leyendo, ¿no? En el documento que tienen. Aunque esto un poquito me lleva un poquito de costo, ¿no? Pero me está dando muchos resultados. Entonces yo le doy al estudiante y ya ellos van leyendo, ¿no? Cada uno, y unos 10 minutos le doy de lectura y voy haciendo pasar para que ellos vayan explicándome de la misma forma que yo les conté la historia. Entonces, y de esa forma he visto que el estudiante aprende mucho mejor, y me ha dado muchos resultados de esa forma, ¿no? No como antes, ¿no? Pasaba yo mi clase y bueno, no pasaba nada el estudiante ahí. Después yo le pregunté